Bien, siguiendo el tema de la singularidad ética, ahora vamos a ver este tema desde otros autores que ustedes tienen en el programa, que es Michel Foucault. ¿Qué es lo que nos va a decir Michel Foucault con relación a la relación, a la implicación del sujeto con la norma? Foucault va a hablar acerca de la construcción del sujeto moral, ¿sí? Y ya el hecho de remitirnos a la idea de la construcción del sujeto como agente moral ya nos está remitiendo a una característica esencial que va a dar Foucault con relación al sujeto, que va a tener que ver con su actividad. Es decir, Foucault va a tomar al sujeto como un sujeto activo, ¿sí? Como un sujeto activo, productor y reproductor del propio sistema normativo. Si bien va a tener ese carácter social y colectivo, va a decir Foucault, no va a renunciar a esa individualidad, a esa singularidad a partir del cual va a obrar con determinado nivel de conciencia y reflexión sobre los hechos que lo atraviesan. Foucault va a decir que el sujeto se encuentra con todo ese sistema normativo a partir de las instituciones, ¿sí?, sociales, a partir de la escuela, a partir de la iglesia, a partir de la familia, a partir de las tradiciones. Es decir, que el sujeto, va a decir Foucault, se encuentra con todo ese sistema normativo, y acá es importante cómo Foucault define incluso la moral, porque Foucault define la moral precisamente como un código o como un sistema moral que responde, va a decir Foucault, a un juego complejo de elementos que se complementan, que se condensan, que se corrigen, que se anulan, y a partir de las cuales el hombre las adopta, las toma o también las transgrede, se aleja, toma distancia. Foucault precisamente dice, es un conjunto, un sistema moral implica un conjunto de elementos que se corrigen, que se anulan permitiendo, lo dice así, compromisos o escapatorias en torno a ellas. ¿Qué significa esto? Acá Foucault ya nos está dando la idea de que el hombre se relaciona con esta norma a partir de su cualidad como sujeto activo, como productor y reproductor de ese sistema social. Es decir, Foucault habla de que esa construcción del sistema, que la construcción del sujeto como sujeto moral se va a dar a partir de una actividad ontocreadora del hombre. Es muy importante que ustedes tomen en cuenta este concepto, el concepto de la actividad ontocreadora del hombre, porque esta actividad ontocreadora permite adoptar en el hombre esos procesos de concientización y de reflexión a partir de la cual opera sobre su propia experiencia, es decir, a partir de la cual opera en su sistema social, es decir, forma parte de este entramado y de este tejido social del cual es actor, ¿sí? Del cual es actor, del cual es productor de ese tejido social. Entonces, Foucault va a decir que el hombre va a relacionarse, es decir, que va a relacionarse con la norma, ¿sí?, a partir de un complejo de elementos, ¿sí?, que van a formar parte de su acción moral. Esa acción moral va a responder, dice Foucault, a una relación del sujeto consigo mismo y a una relación del sujeto con los códigos normativos. Es decir, que el sujeto va a definir su posición, ¿sí?, en este contexto social, en este marco social, va a dar respuesta a su actuar a partir de la forma en que se relacione él con ese sistema normativo, ¿tá? Es decir, que Foucault va a decir la forma de relacionarse puede depender de 4 elementos.
Por un lado, puede depender con la determinación de la sustancia ética, es decir, aquello que lo constituye al sujeto, aquello que es propio del sujeto, aquello que tiene que ver con los modos de sujeción a la regla, que lo puede hacer por obediencia, por sumisión, por responsabilidad, por convicción, por solvencia y decisión, aquello que tiene que ver con las formas de elaboración del trabajo ético, que tiene que ver con una práctica o que tiene que ver con un aprendizaje o por una asimilación, y lo último tiene que ver con la teleología del sujeto moral, es decir, con la finalidad de esa conducta o de esa acción, cuál es la finalidad a partir de la cual la va a tomar como propia. Pero estos 4 elementos, la determinación de la sustancia ética, los modos de sujeción, la forma de elaboración y la teleología o finalidad del sujeto moral, van a ser precisamente la resultante de esa actividad autocreadora. Es decir, que es eso lo que va a dar esa singularidad ética. Entendiendo, en palabras de Foucault, esa singularidad como ese anudamiento, ¿sí?, que va a tener que ver con los modos de subjetivación que va a tener el sujeto con ese sistema normativo, con una instancia de reflexión, va a decir Foucault. Y acá hay una cuestión muy importante, que ese anudamiento, esa instancia de reflexión y de acción que el sujeto va a tener con la norma, va a depender de una instancia, dice Foucault, de prudencia, de cálculo, de ajuste. Es decir, que el sujeto, en función de las condiciones que tiene que ver con condiciones de tiempo, de necesidades, de oportunidades, va a poder relacionarse y va a poder actuar en consecuencia. Acá Foucault dice de que no basta un sistema normativo para que el sujeto se comporte moralmente, ¿sí? No basta de un sistema normativo que a modo de texto único, universalizando la regla, dice Foucault, no vamos a tener sujetos morales. ¿Por qué? Porque acá se habla de una singularidad desde este anudamiento del sujeto con este sistema normativo. Y acá los vuelvo a invitar a que reflexionemos acerca del quédate en casa con nuestras propias acciones y con las acciones del otro, que es más, ahí hay una propuesta de trabajo práctico que ustedes van a tener para hacer, que yo los invito a que lo hagan. Todos sabemos que estos trabajos prácticos evaluativos no son eliminatorios, pero yo los invito por favor a que lo hagan y se los envíen a los docentes de las cátedras para que puedan tener un feedback o una retroalimentación, porque les va a servir para el momento en que tengamos que evaluar, ustedes ir adquiriendo todos estos conocimientos. Participen por favor también de los distintos horarios de consulta, de las distintas instancias de aprendizaje que estamos generando desde la cátedra, y háganos saber la utilidad de las mismas, porque eso también nos permite a nosotros replanificar y reacomodar nuestras propias acciones, ¿sí? Entonces recordemos que no va a ser universalizando una regla que vamos a tener sujetos moralmente activos y moralmente responsables, sino va a ser precisamente a partir de esa relación del sujeto con la norma, a partir de esa actividad ontocreadora, que vamos a constituirnos, en palabras de Foucault, como sujetos morales. Nos vemos en la próxima.